On ReBuildMinistries.com, En ReBuildMinistries.com you will find exactly our vision, our mission, our purpose. vas a poder encontrar nuestra visión, nuestra misión, nuestro propósito. And we're going to start uploading all of our videos. Vamos a comenzar a subir todos nuestros videos que grabamos o que hacemos So that you could share, you could hear, para que puedas compartir y puedas escuchar. and hopefully it'll make an impact. Y esperemos que tenga algún impacto positivo. On the website, you could also partner up with us. En la página de interés también puedes ser compañero o asociarte con You could help nosotros. us and you could give. It only takes 1 or 2 minutes. It's a secure way to give. Puedes ayudarnos a dar y ahí tiene una opción de cómo dar en línea. Es algo que es muy fácil y es salvo, está fuera de peligro. Everything that you give goes 100% back to the ministry, to the streets. Que eso de todo lo que ustedes den siempre lo regresamos de regreso al ministerio, en las calles o a la gente que So we'll get necesita. started. Así que comenzaremos. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Padre We Celestial. thank you for this day. Damos gracias por este día, It's a brand new day. que es un día nuevo. This is the day you have made for us. El día que has hecho para nosotros, And we will Padre, rejoice, y nos regocijaremos, And we will be glad in it. nos alegraremos en él. We are just a mouthpiece. Solamente somos una boca, That Padre, through us you will speak. que a través de ella tú hablarás. That at the sound of our voice, Que al sonido de nuestra voz, people will hear you. las personas te oirán. Lives will be Y transformed. vidas serán transformadas, Lives will be renewed. y vidas serán renovadas, Lives will be rebuilt. serán reconstruidas, People will receive new life. y la gente recibirá nueva vida. In Jesus' mighty name. Poderoso nombre de Jesucristo. And God's people Y say, la gente, el pueblo de Dios dice, Amen and Amen. amen. So today, verses is based off Genesis 11, los versículos del día de hoy están basados en Génesis capítulo 11, 27 through 32, del versículo 27 al 32. and it talks about a family, Habla sobre una familia, kind of like a family tree. como una lineaje de familia. Actually, a few years back, one of my sisters kind of did the I don't know what it's called online, the family tree. De hecho, mi hermana hace unos años atrás hizo como una búsqueda de lineaje de nuestra familia, historial. To see where your background comes. La historia de nuestra familia, a ver de dónde veníamos. And I was surprised that mine was, I forget now, something Italian, Spanish, and I don't know what Y else. me sorprendió con los resultados de la búsqueda de ese lineaje donde venimos, que tenía algo europeo, ¿verdad? De italiano, I don't español, know algo how así. true that was, you know. ¿Quién sabe qué tan cierto sería eso, verdad? But they took her money. Pero pues de seguro recibieron su dinero bien cómodos. So anyway, so we're going to be reading a little bit about this family tree. Así que hablaremos de este lineaje, de esta familia. And it's about a person named Abraham. Y se trata de una persona que se llama Abraham. That before Abraham, his name was Abram. Que antes de ser Abraham, él se llamaba Abraham. So he had a father Él tenía un padre by the name of Terah, que se llamaba Terah, and he was the father of Abram, que era el padre de Abraham, the father of Haran and Nahor. And I apologize for these names that they're hard to say. que era también el padre de Nahor y Harán, y me disculpo por los nombres, ¿verdad? Están medio difíciles de pronunciar. And Haran was the father of Lot. Que Harán era el padre de Lot, But Haran died pero murió en Ur de los And- caldeos, in the land of his birth, que fue en la tierra donde él nació, while his father Terah donde su padre Terah, was still living. él todavía vivía. So the father had to bury his own son. Así que el padre Terah tuvo que sepultar a su hijo. And as a parent, you can't imagine that. Y pues uno como padre se pone a pensar, no podemos imaginar nosotros sepultar a nuestros hijos. Because normally it's supposed to be where the father doesn't bury the kid. It's the opposite, right? Donde normalmente es el hijo quien sepulta al padre, ¿verdad? Eso no sucede. So it talks about the sisters, the wives, Habla de las hermanas, de las and Las esposas. Abram was married, who had a wife named Sarah, donde Abraham estaba casado con una señora que se llamaba Sara, who she couldn't conceive. quien no podía tener hijos. And I'm sorry if you've heard this story already, Yo sé que han escuchado esta historia antes, me disculpo, but I'm not talking about Abram.
Pero no estoy hablando de Abraham. I'm talking about his father. Estoy hablando de su padre. So his father Terah So, su padre Terah took his son Abram, tomó a su hijo Abraham, his daughter-in-law, a su nuera, which was Abram's wife, que era la esposa de Abraham, his grandson Lot, a su nieto Lot, and they moved away. y se mudaron a otro lado. He was headed to the promised land where he was supposed to go. Que ellos se dirigían hacia la tierra prometida donde ellos tenían que haber llegado. There's always a but. Pero siempre hay un gran pero. In life, there's always a but. En la vida siempre vas a encontrar un pero. He knew where he had to go, Ellos sabían a dónde tenían que ir. but Pero showed up. B-U-T. el pero llegó. B-U-T showed up. La palabra pero llegó. So they stopped halfway Ellos se detuvieron a la mitad at a place called Haran, a un lugar donde se llamaba Arán. and they stayed there. Y ahí se quedaron a vivir. And Terah lived for 205 years, Terah, el padre de Abraham, él vivió por 205 años. and he died there in Haran. Y murió ahí en esa tierra. So today's title, Así que el título de hoy, if I give it a title, si le daría un título, it would be Unstuck. sería Desatorado. Unstuck. Desatorado. Because Tehran got stuck in a place ¿Por qué desatorado? Porque Terah se quedó atorado en un lugar called Haran que se llama Arán. and could not move beyond that. Y no podía mudarse de ahí, fuera de ahí. And he had a son Y tuvo un hijo by the same name as him. que también le puso el mismo nombre de ese lugar, Arán. And he got stuck there and died. Que también ahí se quedó atorado y murió en ese Again, lugar. it's always extremely painful for a parent to outlive their children. Y otra vez les digo, es muy doloroso para un padre que viva más que sus hijos. And he had to bury his child Y también tuvo que él sepultar a su hijo in the region where he died. en esa región donde él murió. And somehow, Y pues de alguna manera, the father couldn't get past that. y el padre no podía superar eso. He couldn't get past of what happened to his son. No podía superar eso que le había pasado a su hijo. And he stayed stuck in that region Así que se quedó atorado en esa región. and never made it to the promised Y land. nunca pudo llegar a esa tierra prometida. God has a promise for us, Dios tiene una promesa para nosotros. and there is always a temptation Pero siempre hay una gran tentación, to get stuck que es el quedarte atorado somewhere before you reach your promise. en algún lugar antes de llegar a esa promesa. And this is where Tehran Y es aquí donde Terán, he was in that place that before, aquí es donde Terán estaba en un lugar antes, that place was right before the promised land. en ese lugar que estaba justo antes de la tierra prometida. And he got stuck in that place. Y ahí se quedó atorado. So here's the interesting thing. Pero aquí es la cosa interesante de The todo name esto, Tehran, que la palabra, el nombre Terah, Tehran means delay. que quiere decir retraso. Tehran means delay. Terah quiere decir retraso. He was delayed. Él fue retrasado. And sometimes when we become delayed, we become discouraged. Y muchas veces cuando nos retrasamos como que nos desanimamos. Because if things are taking too long, Porque si las cosas duran mucho para suceder, I want it right now. I want it right now, like right now. como siempre todo queremos así rápido, ¿verdad? And it doesn't happen. Y pues no sucede rápido. And after a while, Y ya después de tiempo, you start making assumptions. empiezas a asumir tú mismo. I always tell in business, Y siempre digo esto en negocio. when you assume something, Cuando tú empiezas a asumir assuming cosas, gets you in trouble. pues el asumir te puede meter en problemas. So suddenly you start to assume Tú de repente comienzas a asumir that it's never gonna happen. de que nunca va a suceder. And so you give up and I'm sorry, go ahead. Así que te das por vencido, You give up and you make yourself comfortable. te das por vencido y te pones bien cómodo. You're stuck and you just
take off your shoes and throw your legs up. Te pones tan cómodo que hasta que te quitas los zapatos, te reclinas, levantas tus pies. I talked about it before at home in my room, my bedroom, I have a chair. Yo dije antes, ya les platiqué que en mi cuarto yo tengo un reclinable, una silla. My wife hates it. A mi esposa como que no le gusta mucho, It doesn't match her decor that she has there. como que no combina con su decoración que tiene en su 'Cause recámara. It's big, it's thick, Porque es grande, está como que estorboso. it's an ugly color. Tiene un color bien feo. I call it my pimp chair. Yo le digo mi silla de padrote, ¿verdad? You know, it's just, but here's the cool thing about it, it is so comfortable. Pero lo más suave de esa silla, la verdad, es de que está bien cómoda. Once I'm there, I throw my feet up, I press the button, it reclines. Una vez que me siento, ya le aplasto un botón y se empieza a reclinar. Whatever happens in the living room, whatever, you guys do whatever you guys are doing, I'm comfortable. Lo que pasa en la sala no me importa, hagan lo que quieran, yo estoy cómodo en mi silla. But the problem here is Pero el problema de esto, the chair that my wife doesn't like because the way it looks. esa silla que a mi esposa no le gusta porque como se mira, I'm scratching my head. Somehow now it became her favorite chair. ya como que yo me empecé a preguntar, pues como que ya se convirtió en su silla favorita. So I walk in there, I'm going to my chair, and boom, my wife, she beat me to it. Porque yo traigo la idea de ir a ponerme cómodo en mi silla y ¿qué me pasa? Que me miro a mi esposa ya cómodo en ella. You see, when you're comfortable, you just throw your feet up and you relax. Otra vez, cuando te pones cómoda, tú nomás estiras tus pies y te relajas, You ¿no? give up. You don't care about nothing else. Das por vencido, te relajas, ya no te importa nada. That's what happens a lot of times in life. Eso sucede muchas de las veces en la vida, ¿verdad? We say it's never gonna happen. Decimos, nunca va a pasar. Bad things always happen to me. Porque todas las cosas malas siempre me suceden a mí. This is how I grew up. Así es como yo crecí. I grew up on the bad side of town. Crecí en el lado malo del pueblo, lo más feo. Or I grew up in a broken home. O crecí en un hogar quebrado. You just get comfortable. Así que como que te pones cómodo cuando sucede eso, ¿verdad? So again, the name Tehran means delay. Otra vez, el nombre Terak significa el retraso. Now the name Haran Y el nombre Arán, means a dry, parched place. un lugar seco y... seco y bien seco. Dry and more dry. Yeah, dry y bien, seco y bien seco. So Haran was a place, the region. So, Arán era el lugar, la región. So that means it was a dry, parched place. Era un lugar muy seco. Here, he was in a dry, parched place, Estaba en este lugar que era muy seco. and he made himself comfortable. Y llegó a ese lugar que era muy seco y se puso cómodo. So I'm here to let you know, Pero yo estoy aquí para decirles and in case you didn't know, que si acaso no sabías, ya van a saber. now you know. When comfort comes, Cuando llega la comodidad, when you're in that comfort zone, o estás en esa zona de confort, 9 out of 10, you're in a killer zone. 9 de cada 10 veces estás en una zona de muerte. We have 2 military people, and we appreciate you guys, and soon to be a third one. Tenemos un par de militares y muy pronto un tercero aquí entre nosotros. Thank you guys for your service. We love you guys. Le da muchas gracias a ustedes por su If it servicio. wasn't for you guys, we wouldn't be able to do what we do. Y si no fuera por ustedes, no pudiéramos hacer lo que hacemos. So they use this word, killer zone. Is there a specific, word? So, comfort zone. Es la When you zona. get in that comfort zone, Cuando tú llegas a esa zona de confort, you're in that kill zone. estás en esa palabra que se le llama zona de muerte. And that's when you need to be very careful. Y es cuando tú tienes que tener mucho cuidado. You can't let your guard down. No puedes bajar tu guardia. I'm not in military. No soy militar ni estoy en el militar. My nephew's about to get deployed Uno de mis sobrinos está a punto de ser mandado para allá Tuesday, este martes. but he's been training for that deployment. Pero él ya ha estado entrenando para esa So I'm sure misión, he's ¿verdad? taking his gear. A couple of you guys have been deployed already. So before deployment, Así. you guys, adjust your scopes, your
you're shooting, you guys do whatever it is you guys got to do. Yo sé que están entrenados para ir a esas zonas, ellos con todo su equipo, llevan todo en regla, sus rifles, ya en la mira, ¿verdad? Todo In preparado. other words, you just sharpen your skill Así que, en otras palabras, ellos nomás ponen sus habilidades, otra vez las afinan, so that you never let your guard down. para que siempre están listos, nunca bajan su guardia. Because as soon as you let your guard down, Porque en cuanto tú bajas tu guardia, boom, that's when tragedy hits. es cuando las tragedias pasan. As soon as you lay your guard down at home, Cuando tú bajas tu guardia en tu casa, as soon as you lay your guard down in your marriage, cuando tú bajas tu guardia en tu as matrimonio, soon as you let your guard down in your spiritual life with God, tú bajas tu guardia en tu vida espiritual con Dios, I'll just pray later. y empiezas a decir, que oro después. I'll just, read the Bible later. Después leo la Biblia. You know what, I'm busy. I don't got time for my kids right now. No tengo tiempo para mis hijos ahorita, estoy muy What does ocupado. my wife want now? She. Ahora, ¿qué quiere mi esposa? As soon as you put your guard En down, cuanto tú bajas la guardia, that's when the enemy comes. es cuando llega el enemigo. When you least expect it. Cuando menos te lo When you're piensas. just chilling in that pimp chair. Cuando estás ahí bien cómodo When en your esa feet silla. are up. Cuando estás con tus And pies you're para just arriba. moving your feet, your toes getting all comfortable. Bien cómodo ahí sentadito, ¿verdad? That's when you become the target. Ves cuando te vuelves el blanco. And the sniper just one shot, one kill. Y llega el tirador y pues nomás con un tiro te mata. Unexpectedly. Sin esperarlo. De Because you repente. get too comfortable. ¿Por qué? Porque estás ahí sentadito, es un blanco perfecto, cómodo. Nothing greater happens in the comfort zone. Nada grandioso sucede en esa zona de confort. You see, whenever God gets ready to do something, Siempre cuando Dios está listo para hacer algo, when He's ready to elevate your cuando marriage, está a punto de elevar tu matrimonio, when He's getting ready to elevate you, cuando está a punto de elevarte a ti, when He's getting ready to elevate your cuando business, está a punto de elevar tu when negocio, He's getting ready to elevate your family, your cuando kids, está a punto de elevar a tu familia, a tus hijos, it always siempre, siempre gets uncomfortable. se pone medio incómodo. It always gets uncomfortable. Siempre se pone medio incómodo. Claro, You bien see, incómodo. discomfort ¿Por qué? Porque la incomodidad is the precursor for God changing your life. es algo que Dios usa para que Dios cambie tu vida. So when God gets ready Así que cuando Dios está to listo change your life para cambiar tu vida and take you to another level, y llevarte a otro nivel, when your life gets ready to shift cuando tu vida está a punto de cambiar and go to a direction it's never been, y se dirige a una dirección donde nunca has get estado, ready to get uncomfortable. ponte listo porque vas a estar incómodo. I don't know how boot camp was for you guys and you're getting ready to go to boot camp, but I promise you, I don't think it was comfortable. No sé cómo sea el entrenamiento, el campo de entrenamiento de los militares, pero yo les aseguro que es algo bien I incómodo. guarantee you it wasn't where you're able to get your pimp chair, take off your shoes and recline. Te aseguro que es un lugar donde no es donde te pones cómodo en tu sillón y hasta alientas tus pies hacia arriba, It ¿verdad? was nothing but uncomfortable. Te aseguro que es un campo donde todo es incómodo. And I'm laughing because I've told Luis a few times. Me río porque le dije a Luis varias veces But I tell people in business, y le digo a la gente en negocios, it's time to have that uncomfortable meeting. ya como que es tiempo de tener esa conversación junta, incómoda. It's time to have that uncomfortable phone call. Es tiempo de tener esa llamada incómoda Because there has to be porque tiene que suceder. a discomfort Tiene que haber una incomodidad. whenever you're going to the unknown. Siempre cuando vas a ir a algún lugar desconocido. When you're going to that unknown territory. Cuando vas a llegar a un territorio desconocido. Whenever you don't know what the actions of the other people are going to be. Cuando no sabes las acciones o cómo va a actuar la otra gente con la que te vas a reunir. It's uncomfortable. Es incómodo. But that's what puts you on your toes. Eso es lo que te mantiene listo. I always say, I tell my wife, hey, at work, in the business, if I'm not on my toes, Le digo siempre después, si yo no estoy listo y no afilado al punto, there's something wrong. Something's not right. como que algo no está bien I conmigo. gotta be on my toes. Siempre tengo que estar listo. And when I'm on my toes, that's when I'm
at my Y best. cuando estoy siempre listo para trabajar, So I accionar, tell people, if you're not on your toes, it's probably time for you to go look for another job. es cuando funciona mejor. Y cuando digo, cuando no estás listo, es cuando ya es tiempo de buscar algo, otra You ocupación. gotta be on your toes. Porque siempre tienes que estar listo para lo que venga. Have you ever felt butterflies in your stomach? Les pregunto, ¿alguna vez ustedes han sentido como mariposas en la panza? It's happened to me right before I'm getting ready to minister, do something, and I think it's happened to you a few times. Como que es algo que a mí me sucede antes de administrar o una junta o algo que estoy a punto de hacer. And if you're not careful, you could think that's fear. Y si no tienes cuidado con ese sentimiento, vas a pensar que es miedo, es temor. But I want to ensure, Pero yo quiero asegurarles I want to let you guys know this morning, y hacerles saber we can't confuse that feeling with fear. que no debes de confundir ese sentimiento con el temor. It's just an anticipation Solamente una anticipación of what God is about to do in your life. sobre lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. It's not fear. It's not fear. No es temor, You're just like, man, you're just almost excited. es casi como una gran emoción. You're like, man, something's about to happen. Porque sientes que algo está a punto de suceder. And you gotta let God do what He does. Tienes que dejar que Dios haga lo que Él siempre Let hace. Him do what He needs to do. Deja que Él haga lo que Él tiene que hacer. And that's when God just flows. Y es cuando Dios siempre fluye. When you thought it was just kind of fear, you're a little nervous. Cuando pensabas que tenías temor, estabas hasta nervioso. God is just preparing you Lo que pasa es que Dios te estaba to do preparando something in your life. para hacer algo en tu vida. We just need to let it go. Solamente tenemos que dejarlo que opere. So again, going back to Tehran, Otra vez regresando a Terah, who is delayed in a dry place, quien es un retraso en un lugar seco, he is on his way. que estaba en camino, en el camino, And he comes from a place que viene de un lugar, where it was a pagan place. era un lugar pagano, They worshiped the moon, donde adoraban la luna, they worshiped the sun, adoraban el sol, they had a lot of idols that they worshiped. tenían muchos ídolos a quienes ellos idolatraban. This is one of the reasons why Y esta es una de las razones el por qué, God spoke to Abram. el por qué Dios habló a Abraham. Again, Abram, I'm talking about Abraham. Yeah. And this, Estoy hablando de Abraham, quien después se convirtió en Abraham. remember, God changed Abram's name to Abraham. Otra vez, a Dios convirtió a Abraham en Abraham. So before he changed his name, he spoke to Abram. Pero antes de que él cambiara su nombre, le dijo a Abraham. He said, bro, Le dijo, hey, bro, get up. camarada, párate. Come on, bro, get up. Vámonos. You need to get up. Necesitas levantarte. But check out what he said. Pero mira lo que le dijo. He said, get up Dijo, levántate and get away from y aléjate your kinfolk. de tus familiares, tu familia. Get away from your family. Aléjate de tu familia, de tus familiares. How in the world Pero ¿cómo en el mundo can I do that? podría yo hacer eso? This is all I know. Es todo lo que yo conozco. There is nothing different but this. No hay nada diferente, es lo que yo conozco, es esto y ya. Homie was comfortable. Dije, es que el camarada está cómodo. This buddy was cool sitting in his pimp chair. Este camarada está sentado cómodo en su silla reclinable. But God couldn't do what he's best at doing Pero Dios no podía hacer lo que Él es mejor haciendo. because homie was too comfortable. Lo que Él sabe hacer bien porque ese camarada estaba cómodo. He was too comfortable in a spot Estaba- that God couldn't come in. Estaba muy cómodo en un lugar donde Dios no podía operar. No wonder he had to tell, get away from your own family. Con razón le tuvo que decir, hey, aléjate de tu propia And I familia. don't want to burst nobody's bubble, No quiero decepcionar a nadie ni, but God told him, y romperle su burbuja, pero Dios le dijo, you got to bounce from your family. te tienes que ir de tu familia. His own daddy De su propio padre le estaba was diciendo. his delay. Porque su propio papá era su retraso. Man, I want you to roll with me, man. Just roll with me. Acompáñame, ten paciencia, va a tener sentido. What do you do Pero ¿qué es lo que haces when the people cuando la gente
that you grew up with in your household con la que tú creciste en tu hogar, en tu casa, don't recognize you. ni siquiera te reconocen. What happens when those same people that are close to you ¿Qué sucede cuando esa misma gente que es cercana a ti cannot see God's destiny in your life? ni siquiera pueden ver el destino de Dios en ti? What happens when those close to you, your family, ¿Qué sucede cuando esos cercanos a ti, de tu familia, they cannot see no pueden siquiera ver or understand your purpose? o entender tu propósito? You can't do nothing. No puedes hacer nada. God told him, bro, you gotta roll. Así que Dios le dijo, hey, levántate y vámonos. Bro, you gotta Te bounce. tienes que ir de ahí. You gotta say, peace, I'm out. Sí, sí, decirle al rato, ahí nos guachamos. David must have felt the same way Yo digo que David también se sintió igual. because his own daddy, Jesse, Porque su propio padre, Isaí, didn't even acknowledge him. ni siquiera lo reconocía. The prophet, God told the prophet, go to Jesse's house. No le daba reconocimiento porque el profeta, el Dios le dijo al profeta, ve a la casa de Isaí, Right there, you're gonna find the next king. donde ahí encontrarás al próximo rey. So Jesse goes, the prophet Samuel goes to Jesse's house. Así que el profeta Samuel fue a la casa de Isaí And he sees all of them, and he sees the first one. y miró a todos y mira al primero. The prophet judged them based off his exterior. Said, oh, I think that's him. Donde juzgó por su exterior y se dejó llevar y dijo, hey, ese es. He was a big dude. Porque estaba grande, He was pretty yoked. estaba medio calilla, He was pretty handsome looking. estaba guapo y no And bien outside, parecido. he had it going on. Sí, todo su exterior estaba bien puesto, ¿verdad? So automatically, the prophet said, I think that's him. He would be a great king. Así que el profeta Samuel se dejó llevar y dijo, ese va a ser un rey perfecto. But something was like, bro, nope, not happening. Pero algo le decía, no, ese no es. And then they went on from that one all the way to the youngest, total 7 brothers. Y pasó por cada uno de los hermanos, eran 7 hermanos. And Samuel, prophet, knew, man, he's not here. Y Samuel le dijo al padre, le dijo, no está aquí. And he tells the father, just by any coincidence, Y le dijo al padre, le dijo, y de casualidad, is there another one? ¿no hay otro hijo que tengas? The father said, well, El padre le dijo, bueno, there is, but sí hay uno, pero he's out with the sheep. allá anda atendiendo las That was ovejas. music to the prophet, because right there he knew that's him. Y pues, That's him. Esa era música para los oídos del profeta porque dijo, ese es. He said, go get him, go get him. Dijo, ve por él, llámalo. And as soon as David showed up, Y en cuanto llegó David, God started to move. Dios comenzó a moverse. So let's think about that for a second. Vamos a pensar en eso un poquito. If I was David Si hubiera sido David and I showed up, y yo llego and after the prophet anoint, y después, David. y después de que el profeta ungió a David, maybe not you, maybe because you're perfect and but I'm just a mess up, I'm just a joker. David después de que lo hayan ungido y pues tal vez usted no piense en eso, pero yo sí, porque yo no soy So perfecto. after the prophet anointed me, I'll be like, Dad, what's up now? Después de que me hubiera ungido, hubiera volteado a mi papá y dicho, hey, pues, ¿ahora qué? Hey, thanks for acknowledging me. Ahora sí, pues muchas gracias por reconocerme, ¿no? You had you didn't believe that I could be anointed. Antes de que fuera ungido, tú no creías que pudiera haber sido You ungido. didn't think I had the potential Ni siquiera creías de que pudiera tener or the potencial smallest capacity. o la más mínima capacidad. Picture me rolling now. Pero ahora mírame, That's me. That's what I would probably said. Of course, being sarcastic, right? siendo sarcástico y no es lo que hubiera pensado And y I'm hubiera sure dicho. you guys wouldn't do that, Yo right? sé que ustedes no, que ustedes son perfectos. Yo sí. How did David feel? Pero ¿cómo crees que David se hubiera sentido? You see, and this is maybe why Abraham, Esto es porque yo digo que Abraham, you see, this is Abraham's daddy, porque este era el padre de Abraham, Terah, Terah, delay. que significa retraso. All the time he was hanging out with his father, Abraham todo el tiempo pasaba tiempo con su padre, ¿verdad? he couldn't get his father out Donde no podía convencer a su padre from that spot where
his son had died. a que siguiera adelante y lo superara donde su hermano había muerto. But Abram moved. Pero Abraham, él sí se movió hacia adelante. God spoke to him and told him, move. Porque Dios le habló y le dijo, muévete, vámonos. Just a few verses later on chapter 11 Y en el mismo capítulo 11, unos versículos más adelante, and the beginning or the opening of chapter 12, y en el principio, en la abertura del capítulo 12, something happened. algo sucedió. As soon as Abraham started walking, En cuanto Abraham comenzó a caminar, the Lord started to speak. el Señor comenzó a hablarle. The Lord started to speak as soon as you start moving. El Señor siempre va a hablar en cuanto tú comiences a caminar. As soon as you stand up. En cuanto tú te levantes, As soon as you call upon his en name. cuanto tú clames su nombre, The Lord starts speaking. Él comenzará a hablarte. He said, get out of that country Te dijo, sal de ese país and I will show you where to go. y te mostraré a dónde ir. Get away from your family. Aléjate de tu familia. I'm getting ready to do something Estoy a punto de hacer algo that has never happened. que nunca más antes ha sucedido. And he gave him a prophecy, a promise. Le dio una promesa de una profecía. And he said that out of there Que de él is going va, to come a great nation is going to come out of you. que una gran nación saldría de él. I'm going to bless the people who bless you. Y bendeciría al pueblo que lo bendija. a I'm él. going to curse the people who curse you. Pero maldeciré a quien te maldiga. This is God speaking to Abram. Este era Dios hablándole a Abraham. God was prophesying over his life. Dios estaba profetizando sobre su vida. But Abram had to get out of that pimp chair he was chilling at. Pero él tuvo que salirse de su zona de confort, de esa He silla had to cómoda. get uncomfortable. Tuvo que meter una gran And incomodidad. as soon as that happened, that's when God started speaking. Y en cuanto eso sucedió, Dios comenzó a hablar. He said, get ready. Dijo, alístate, I'm about to do something. porque estoy a punto de hacer algo. And what I'm about to do is going to blow your mind away. Y lo que estoy a punto de hacer eso te va a impresionar demasiado. Again, he said, everybody who's going to be born after you Porque le dijo, todos los que nacerán de ti, will be blessed. después de ti, serán bendecidos. He said, all of the family on the earth Todas las familias del mundo shall be blessed through you. serán bendecidas a través de ti. That's what he told Abraham. Es lo que le dijo a Abraham. That's why if you're going to be blessed, Así que si vas a ser bendecido, you must be a child of the Most High, tienes que ser una criatura del más alto. because automatically you become seed of Abraham. ¿Por qué? Porque tú automáticamente te convertirás en la semilla de That's Abraham. why he's called the father of our faith, Por eso se le llama nuestro padre de fe. or he is called the father of faith. O él se le llama como el padre de la fe. So don't die Así que no te mueras in your comfort zone. en tu zona de confort. You need to have your spirit. Tienes que tener a tu espíritu You need to tell yourself, I'm gonna get out of y here. decirte, voy a salir de I'm esto. gonna get up Me voy a levantar with Christ. con Cristo. Through Christ, A través de all Cristo. things are possible. Todas las cosas son posibles en Cristo. The Bible says that He directs Porque our steps. La Biblia dice que Él dirige nuestros pasos. He lights up our steps. Él dirige nuestros In pasos. Psalms, there was a woman in 1990, Había una mujer en 1990, one of the most successful authors una de las mujeres autores más exitosas of all time. de todos los tiempos. Her name is J.K. Rowling, Se llama J.K. Rowling, who bought a ticket one day quien compró un boleto, for the train un boleto para un tren, to take a trip Manchester, England. para irse rumbo a Manchester, Inglaterra. She was in Manchester, England, and on her way to King's Cross, Ella iba de Manchester, Inglaterra, hacia King's Cross de Inglaterra. which was only a few miles away, Solamente estaba unas cuantas millas del retirado. which should have took no more than 20 minutes. Que de eso nomás, ese viaje debía haber durado solamente 20 minutos. But as the train started taking off, Pero como el tren se iba, it came to a halt.
Al momento se detuvo otra vez. It got stuck. Se quedó atorado. I don't know about you, man, but I've been in places where I got stuck, whether it be at the airport, inside the plane, in the taxiway. No sé tú, pero yo me he quedado atorado en ciertos lugares, en el avión, en taxi, en diferentes And lugares. I'm like, come on, man, are you serious? Donde como que sale algo dentro de mí y dices, oh, como Man, I gotta go, I'm starving. de veras, ya tengo hambre, ya me tengo que ir. And it's only been 5 minutes. Y apenas me quedé atorado solamente 5 minutos. She wasn't stuck for 20 minutes. Y ella no se quedó atorada por 20 It minutos. wasn't 30 minutes. No fueron 30 minutos. It wasn't an hour. No fue una hora. It wasn't 2 hours. No fueron 2 horas. It wasn't 3 hours. Y no fueron 3 horas. But it was 4 hours. Fueron 4 horas. It was a 4-hour delay. Y fue un retraso de 4 horas. She was stuck. Que estaba atorada en el tren. Man, I probably go crazy. Y yo creo que yo me vuelvo medio She's loco. stuck, not doing nothing, not moving nowhere. Si me quedo atorado en un lugar por 4 horas sin moverme y sin hacer nada. And she had no idea how much longer it was gonna be. Y ella no tiene ni idea cuánto más iba a quedar ahí atorada. So she took out. Así que ella sacó. What she did was life changing. Y lo que ella hizo a continuación fue algo que le cambió la vida. She took out a pen. Sacó una pluma. A pen. Una pluma. She got a piece of paper. Y sacó un pedazo de papel. Una hoja de papel. And she started to write. Y comenzó a escribir. She started to write. Comenzó a escribir algo. During that time where she was stuck. Durante ese tiempo donde ella estaba atorada. Again, she had no idea for how long she was going to be stuck. Otra vez, ella no tiene ni idea por cuánto tiempo iba a estar ahí atorada. She took out the pen. Pero sacó una pluma. And she started to write Y comenzó a escribir what was on her mind. lo que estaba en su mente. And that's when she Y es ahí donde ella discovered, descubrió or the character un personaje that she came up with que ella creó after 4 hours being stuck después de 4 horas de estar atorada of a famous book, de un libro muy of famoso, a famous movie una película muy that famosa. I'm pretty sure you've heard about it, Que estoy muy seguro que todos la han escuchado or you've even seen it, o que hasta la hemos visto, called Harry Potter. que se llama Harry Potter. I'm not endorsing, that type of stuff. No estoy de acuerdo con eso. I'm not endorsing that, I'm not agreeing of that sorcery, the magic and all that. No estoy promocionando sus películas, sus libros, ni estoy de acuerdo con lo que sucede ahí en las I'm películas, Christian. de la brujería I y todo believe in eso. Jesus. Porque yo soy I believe cristiano, in the power of Jesus. soy cristiano, creo I en believe in Jesús the blood. y creo en el poder de la sangre. But something happened to this lady Pero algo a esa persona le sucedió, during that time that she was stuck. que durante ese tiempo que estuvo She atorada, started writing. comenzó a escribir. And because of that, Y por eso, she became a billionaire. fue que por eso ella se convirtió en una billonaria. That the gross of that book Que made over $8 billion. Que el valor que de ventas de ese libro arrebasó 8 billones de dólares. And in her words, Y en sus propias palabras she says, I quote, dijo, during my 4-hour situation where I was stuck, mientras estuvo atorada por 4 horas, physical, she was stuck, she couldn't go nowhere. físicamente ella estaba atorada por 4 horas, But my mind traveled the world. pero mi mente viajó el mundo. And that's where the character came. Y así que fue así como salió ese carácter. So it doesn't matter in life how you feel right now, how stuck you are. Así que no importa cómo te sientas en la vida, con qué tan atorado te sientes So if ahorita. your train of your journey El tren de tu viaje comes to a halt, llega hacia un alto total. get your pen out. Saca tu pluma, Get your pen out. Start writing. saca tu pluma y comienza a escribir. Stop cussing. Deja de estar diciendo malas palabras. Stop getting impatient because Deja- you're stuck. Deja de impacientarte porque estás atorado Start writing. y comienza a escribir. Tell the Lord, Lord, speak to me, talk to me. Comienza a decirle a Dios, háblame. What are you trying to show me right now? ¿Qué es lo que quieres mostrarme ahorita? While she was delayed on her schedule, Mientras ella fue retrasada en su agenda, little did she know ella ni pensaba
that ticket she bought to the train, ella no se imaginaba que ese boleto que compró para viajar en tren, that problem that where she was, the stuck situation, donde en el problema donde ella se encontraba en esa situación atorada, the pen she had la pluma que ella tenía, changed her life forever. que ella cargaba, cambió su vida por completo. So it para doesn't siempre. matter the journey you're in if you're stuck. Es que no importa el viaje que tú estés atravesando, si If estás atorado, there's a delay, si hay un retraso en ese viaje, if you're between situations, from one situation to another, si vas de una situación a otra, trust in Him. Take out your pen. en el trayecto confía en Él, saca tu pluma. Remember, I heard this, the first time I heard that, I was like, jeez. La primera vez que escuché esto, pues como que me sorprendió. You always show what you are, Siempre muestra quién eres, waiting on by showing what you are working on. siempre muestras quién eres cuando estás esperando, en la espera cuando está, y muestras qué eres cuando, dependiendo de lo que estás trabajando. Let me explain that. I know you're like, huh? What? Say it again. You need to show somebody what you are waiting on by showing what you are working on. Tienes que mostrarle a alguien quién eres enseñándole sobre en lo que estás trabajando. And she was working on something Ella estaba trabajando en algo where she was stuck on a train. donde estaba atorada en un tren. She couldn't go forward physically, No podía moverse hacia adelante but on the inside físicamente, she traveled the world. pero en su interior ella viajó el mundo. So even if you're stuck Así que aunque tú estés atorado in a situation at work, in your household, en una situación, en tu trabajo, en tu hogar, you're stuck by the lack of money estés atorado, atascado por falta de dinero or education, o educación, you just feel you're stuck. tú solamente te sientes atorado. Your dream Tus sueños, can unlock you. pero tu sueño puede liberarte. Get your pen, Así que saca tu pluma, take it out, start writing. sácala y comienza a escribir. I have I wrote a piece of paper in my house, Escribió en un pedazo de papel en mi casa and I have it also in my notes y también lo tengo en mis notas that I wrote for me. que yo escribí para mí. That when I'm feeling down Cuando yo me siento decaído, or I'm going through it, believe it or not, I know I'm perfect and I have it going on, but I do go through those days. lo creas o no, yo también paso esos días aunque parezca que todo tengo en orden, But what I wrote down is just a reminder of who I am. pero lo que yo escribí es solamente un recordatorio de quién soy yo. My past failures Que mis fracasos anteriores del pasado doesn't dictate who I am. nunca dictarán quién soy yo. My past failures don't dictate where I'm heading Mis to. fracasos anteriores no dictarán hacia dónde yo me dirijo, But once in a while, pero de vez en cuando I need to remind myself who I am. necesito recordarme eso de quién soy yo. I need to remind myself of where I'm going. Me debo recordar a dónde me dirijo. And I challenge you, take out that pen, Y yo les reto a ustedes que saquen esa pluma start writing. y comiencen a escribir. I'll be out somewhere Yo siempre estoy en un lugar, and God will give me a download. en una parte, y Dios me da algo, I ¿verdad? grab my phone and I just start writing. Y saco mi teléfono y comienzo a escribirlo. It's time for us to get that download. Así que es lo mismo, comienza a escribir eso Start que Dios te da. writing. Comienza a escribir. As soon as you tap into God's presence, Porque cuando tú te pones en conexión con la presencia de God Dios, will release those downloads from heaven. Dios te dejará saber eso de los cielos. Those downloads that you can't get from nowhere else. De eso que viene del cielo que no puedes recibir de That ningún where otro people lado. will be like, where in the world did you come up with that, Que hasta la bro? gente te va a decir, ¿de dónde sacas eso? And they're just holy downloads. Que solamente es sabiduría, palabra que viene de Dios. So a lot of times when you're stuck, Muchas de las veces cuando tú estés atorado, God is trying to give you that download. es porque Dios quiere darte algo, una palabra. God is trying to download something new in your life. Quiere bajar y cargar algo nuevo en tu vida. And you just gotta allow Him Y solamente tienes que dejarlo que to Él lo haga, complete that download. para que Él la complete a darte eso que Dios tiene And para ti. I'm almost done. Ya casi terminamos. I just got 2 minutes. Me faltan un par de minutos. So what gets us stuck? Así que, ¿qué es lo que nos deja atorados? Couple points. Hay un par de puntos importantes. Our mediocre mindsets, Una de ellas es la mentalidad mediocre. where we think
this is good enough. This is okay. Donde te deja pensando que esto es lo suficiente, esto está bueno, está bien. That's something that keeps us stuck. Puede ser algo que te mantiene ahí mediocre, atorado. Number 2 is trauma. Uno de los otros puntos es el trauma. This could be a loss of a loved one, Puede ser la pérdida de un amor, which that's what we read. The Yeah. father lost his son. que alguien que nada más, que es algo que leímos, el padre perdió a su hijo, alguien que amaba. It could be sickness. Puede ser enfermedad, It could be financial hardship. puede ser dificultades financieras, It could be some type of trauma that you went through. algún tipo de trauma por el cual tú atravesaste o pasaste. That'll keep you stuck. Eso te puede mantener ahí atorado. Number 3, Y el número 3, worry. la conciencia, la preocupación. Worry of the soul, La preocupación del alma, where you're just discouraged, donde siempre estás desanimado, where you're just too tired. estás muy cansado, Your soul is exhausted. tu alma está agotada. That will keep you stuck. Eso también te puede mantener ahí atorado. Number 4, and this is a crazy one, Y el número 4, ya está medio loco, being in love with the good old days, donde estás enamorado de los buenos viejos tiempos, where you're just dwelling in the past. donde solamente estás pensando sobre el pasado, You're just thinking of the past. solamente piensas en el pasado, Back in the day, en aquellos buenos viejos tiempos, your glory days. los tiempos de gloria que le llaman. That'll keep you stuck. Eso te puede mantener ahí atorado. Why that? ¿Por qué eso? Because you can't see past that. You can't see the the future. Porque no te dejan enfocarte y mirar en el futuro. Last one, Y por último, dwelling on your past failures. el pensar en los fracasos pasados. What does that mean? ¿A qué me refiero? You're scared to do anything again Donde tienes miedo de levantarte because you think you're gonna fail again. y hacer algo You diferente. think you're gonna mess up again. Porque piensas que vas a fracasar y vas a echarlo a perder otra And now vez. you're scared, you're afraid to try again. Y así que tienes temor y tienes miedo de volver a intentar. It could be, for example, if, you tried having a child and you couldn't. Puede ser algo como intentaste tener un hijo y no Do you pudiste. guys remember the story of David and Bathsheba? ¿Acaso se acuerdan de la historia de David y Bathsheba? They sinned, Vete a ver. and they had a child Donde pecaron y tuvieron un hijo as a result of adulterous como resultado de esa relación adulteria. relationship. Fue una relación. And God judged them. Y así que Dios los juzgó. And God told David, your child is gonna die. Y Dios le dijo a David que su hijo iba a morir. King David fasted. The Bible says he fasted and he prayed. En la Biblia dice que el rey David comenzó a ayunar y a rezar, a orar. But I think we got it mixed up. Pero creo que no sabemos muy bien. We think that if we pray, Porque pensamos que si nosotros oramos, we're gonna change God. vamos a cambiar quién Dios es. You see, prayer changes us. Pero lo que sucede es que la oración nos cambia a nosotros. Prayer and fasting changes us. That doesn't change God. El ayuno y la oración nos cambia a nosotros, no a Dios. So David started to pray and he fasted. Así que David comenzó a orar y a ayunar. Suddenly, she went to labor, Y de repente ella entró en labor and God had already told him that the child was gonna die. y a Dios no le había dicho que el hijo iba a morir. He already told him that it was gonna die, O ya le había dicho que iba a morir. and he's just in his room, Y él estaba solo en su cuarto. and he suddenly starts to hear his servants Y comenzó a escuchar a sus sirvientes whispering, como susurrando, murmurando, dude, you tell the king. murmurando, diciendo en voz baja, tú dile al rey. I ain't gonna tell him that his child will die. Heck, No, you tell. yo no le voy a decir que su hijo acaba de morir, tú dile. Because they knew the pain that David was going through. Porque ellos sabían el dolor por el cual el rey David estaba atravesando. There, David said, hey, whoa. Pero el rey David los paró y les dijo, And he asked, is my child dead? ¿murió mi hijo? Again, I just got a picture. I think they started looking at each other. Me imagino que pienso que ellos comenzaban a verse el uno al otro. And he was waiting. Pues decían, pues tú dile, yo And the no. other was like, no, you tell him. Pues tú dile. You get paid more. You tell him. A ti te pagan más para eso, tú dile. Go for it, bro. Tú dile al rey, yo no. And they answered, Jesus. my king, yes. Pero yeah, he died. uno le respondió y le dijeron, sí, mi rey murió. This is what
King David did. Esto es lo que el rey David hizo. And this we should learn from all this. Y en esto no todos deberíamos de aprender. He got up, Él se levantó, washed his face, se lavó la cara, changed his clothes, cambió de ropa, threw on his jewelry, his Rolex, his diamonds, his Cubits, se puso sus joyas, sus diamantes, sus Rolex, sus his cadenas, crown, se puso su corona, his cologne. se puso su aroma, He su washed up, he perfume, became new again. se bañó, se puso y se hizo nuevecito otra vez And he took off. y se fue. He said, I can't do anything. Dijo, yo no puedo hacer nada, This is past me. eso ya es fuera de mi control, It's over. ya se acabó, I gotta let it go. lo tengo que dejar ir And he took off. y se fue. And here is the greatest lesson about King David. Pero aquí es la gran lección sobre el rey David, Out of that terrible, que de esa terrible, that adulterous relationship with Bathsheba esa terrible relación adúltera con Betsabé, that gave birth to a bastard child, que dio luz a un hijo bastardo, he didn't get stuck there. pues él no se atoró ahí, no se quedó atorado. But suddenly, after he washed up, he did all of that, he became a new person. He had a new dream. De repente, después que se lavó y se arregló, él se convirtió en una persona nueva And this is gonna, and I'm gonna finish with this. y tenía un sueño nuevo. His next child with Bathsheba Su siguiente hijo con ella changed the world. cambió el mundo. Again, his next child, Otra vez, el hijo siguiente que tuvo, which happens to be Solomon. Come on now. el hijo siguiente que tuvo cambió el mundo The porque se llamaba wisest Salomón. thing that has ever lived. Ese fue el rey más sabio que existió en la tierra. Your greatest wisdom can come from your greatest failure. Tu mejor y grande sabiduría puede venir de tu más grande fracaso. We all fell. Todos fracasamos, But todos it's time fallamos. we must get unstuck. Pero ya es tiempo de que nos desatoremos. What King Solomon did Lo que hizo el rey Salomón was 5-10 times more than his father. fue 5 could ever veces más de lo que su padre pudo haber hecho. And it all started with a failure. Y todo comenzó con un fracaso. God has more for us. Así que Dios tiene más para nosotros. And he wants to get you unstuck. Pero quiere que tú te desatores. But it's time for you to say enough.